del taller audiovisual del Polo TIC. Hoy comenzaremos a trabajar en un aspecto conceptual que está relacionado a cómo es el proceso a través del cual una idea se convierte en un audiovisual. También vamos a trabajar con una técnica muy particular que se llama el storytelling. Antes de comenzar con el primer tema, que es las etapas que atraviesa un proceso de realización audiovisual, hay que aclarar algunas cosas. En lo conceptual vamos a ver cómo se desarrollarían idealmente cada etapa y también teniendo en cuenta que las mismas podrían desarrollarse con un equipo de personas, es decir, diferentes individuos que cumplen un rol determinado. En estos casos, digamos, como son los que se dan en las producciones audiovisuales más profesionales, es decir, en el que hay diferentes roles asignados con características técnicas o artísticas. Desde la perspectiva que nosotros trabajamos, muchas veces vamos a ser nosotros mismos quien desempeñe más de un rol. Por eso tal vez no siempre podamos cumplir con cada etapa tal cual lo vamos a desarrollar hoy, pero sí entender que si algún día se encuentran en un proceso de realización audiovisual más profesional o al menos en el cual puedan contar con la ayuda de más personas, cada persona va a tener que tener un rol asignado y debe poder cumplir con ese rol responsablemente. Pero nosotros vamos a hacer como las orquestas de una sola persona en el cual vamos a tener que tocar diferentes instrumentos y diferentes notas nosotros mismos. Pero bueno, para empezar vamos a decir que el proceso de realización audiovisual consta de 3 etapas fundamentales. La primera es la preproducción, la segunda es la producción y la tercera la postproducción. Vamos a decir que la realización audiovisual va a ser el conjunto de todos aquellos procesos técnicos y artísticos que vamos a llevar a cabo desde que el momento que surge una idea hasta que tenemos una audiencia que está mirando nuestro producto audiovisual. Ahora bien, cuando nos referimos a los procesos más técnicos vamos a estar refiriéndonos un poco a lo que están relacionados a las tecnologías y la operación de esas tecnologías que vamos a utilizar. Me refiero a las cámaras, me refiero a los equipos de edición de video, iluminación, sonido, etc. Cuando estamos hablando de las cuestiones artísticas, sí vamos a hablar de aquellos que están relacionados a lo creativo, el desarrollo de una idea para convertirla en un guión, poder trabajar el tema de los planos, de los ángulos, de los movimientos, es decir, emplear el lenguaje audiovisual de manera creativa. La primera etapa con la que nos vamos a encontrar es la preproducción. La idea fundamental que tiene esta etapa es optimizar los resultados y optimizar todo el proceso de producción audiovisual. Es decir, que las cosas salgan en el menor tiempo posible, de la manera más acorde y cometiendo la menor cantidad de errores e imprevistos posibles. En esta etapa es fundamental la planificación, lo que no quiere decir que no se pueda dar lugar a la improvisación. Lo ideal cuando nos encontramos trabajando en un proceso de realización audiovisual es que podamos tener la posibilidad o la habilidad de poder reaccionar ante los imprevistos. Es decir, si algo no sale como lo planificado, poder tener alguna manera de resolverlo. Y muchas veces entra en juego lo que hablamos constantemente, que es la creatividad. ¿Cómo encuentro una nueva solución al problema que se me presenta? Acá vamos a hablar no solamente desde lo que es el desarrollo de una idea para transformarlo en un guión, que es un proceso muy complejo y que lleva muchísimo tiempo y que no vamos a poder desarrollar en profundidad en este taller, ya que no es la idea, es simplemente un nivel introductorio, pero sí vamos a comenzar a plantear esta etapa que se inicia cuando alguien tiene una idea y comienza a trabajar esa idea y traducirla a palabras. Es importante entender de que si bien vamos a estar manejando un lenguaje audiovisual que va a depender de imágenes y de elementos sonoros, toda idea va a tener que estar plasmada en algo escrito. Esto me va a permitir no solamente fijar las ideas que andan dispersas por mi cabeza, sino también van a permitir afinarlas, desarrollarlas y perfeccionarlas. Entonces la idea es que cuando nosotros hagamos un guión, si es que tenemos la posibilidad de hacerlo, podamos comenzar a trabajar nuestra idea inicial y comenzar también a darle más claridad a aquello que queremos decir. Tenemos que entender que el audiovisual, como muchas de las manifestaciones artísticas, es más que un reflejo de la realidad, un recorte de la realidad. Y el recorte de la realidad lo vamos a estar haciendo nosotros cuando determinemos qué tema vamos a tocar, cómo lo vamos a encarar y desde qué punto de vista lo voy a abordar. No es una cuestión azarosa la manera en la que yo me paro frente a un tema. Es decir, cuando se quiere comunicar algo, cuando se quiere transmitir una idea, siempre lo voy a estar diciendo desde el punto de vista de un sujeto social. Es decir,
a alguien que habla de un tema o que opina sobre un tema y que tiene un punto de vista respecto a este tema. Entonces, una vez que comenzamos a tener una idea más acabada de lo que es nuestro tema, de cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar, comenzamos sí a poder determinar que los objetivos que yo tenía con esa idea puede ser simplemente contar una historia que sensibilice, o puede ser realizar un audiovisual que pueda convencer al otro a que adhiera a una idea o que rechace una idea. Vamos a comenzar a pensar que el guión lo vamos a tener que traducir en algunas estructuras más formales, como son el guión literario, en el cual yo voy a poder desarrollar con exactitud la manera en que se desarrolla cada etapa de la historia, cuáles van a ser los diálogos de los personajes, si es que existen personajes, y también voy a determinar algunas cuestiones que le van a servir al director cuando quiere interpretar de manera creativa el guión que yo escribí. También vamos a trabajar con un guión más técnico. El guión más técnico es el guión que me va a servir para comunicarme con ese camarógrafo que va a estar operando la cámara y que va a necesitar indicaciones de cómo yo quiero retratar o desarrollar esa idea que escribí en un guión. Comienzo a traducir lo que fueron palabras con cierta abstracción a imágenes visuales, sonoras, concretas. Y en esta etapa nos va a servir mucho manejar el lenguaje audiovisual que desarrollamos en la primera clase, ya que ahí vamos a comenzar a hablar de los planos que voy a utilizar, desde qué ángulo lo voy a encarar y cuáles son los movimientos de cámara que voy a realizar en esa escena. Como les decía, cada una de estas etapas del guión va a tener una estructura determinada que lo van a poder profundizar un poco más en los documentos que adjunto, pero básicamente todos van a tener la misma estructura que conocemos de las historias. Si se acuerdan lo que alguno desarrolló en alguna materia vinculada a lengua y literatura, sabrá que una historia tiene una estructura bastante sencilla. Tiene un inicio o un principio o una introducción, tiene un nudo o algún problema que se presenta en alguna etapa de la historia y finalmente tiene un desenlace o una conclusión. Es una estructura bastante básica, pero es la que se suele respetar en la mayoría de las historias, y una estructura que vamos a retomar un poco con la segunda temática que vamos a desarrollar en este video, que es el storytelling. En síntesis, entonces vamos a hablar de la etapa de preproducción como una etapa muy importante. Tal vez la más importante, ya que va a ser aquella etapa en la que nosotros tomemos la mayoría de las decisiones que van a incidir en el momento que comienzo a producir mi audiovisual, es decir, en el momento que prendo mi cámara. Si hice las cosas bien, es decir, si desarrollé la idea de manera adecuada, pude tener un guión que se trabajó profundamente, y sobre todo si pude elegir un equipo de personas en el cual cada uno va a tener un rol determinado y lo va a cumplir responsablemente, la etapa de la producción no tendría que ser una de las más largas, ya que todo se desarrollaría de acuerdo a lo que había planeado, idealmente. Pero por eso, como decíamos que lo ideal no siempre sucede en el audiovisual ni en la vida en general, tenemos que tener la posibilidad o la capacidad de improvisar. Cuando digo improvisar no me refiero a que podamos hacer las cosas de manera desordenada, pero sí entender de que van a surgir imprevistos que nosotros vamos a tener que estar preparados para afrontar. La segunda etapa, y que tal vez es la etapa más evidente que uno conoce el audiovisual, es la etapa de la producción. Es decir, cuando se comienza a realizar el rodaje de aquel audiovisual que yo tengo en mente. Ya sea una película, sea una serie, sea un documental, sea un informativo, es el momento en el cual yo comienzo a ejecutar todo lo que se pautó en el guión, tanto en el guión literario, en el cual voy a tener un desarrollo de la historia, como en el guión técnico, que me va a indicar qué voy a tener que hacer en cada momento con la cámara, con el sonido, con los personajes, con los actores, etc. En esta etapa va a ser muy importante que contemos con todos los recursos técnicos y humanos necesarios, ya que si no contamos con alguno, eso implicaría que la etapa de producción se va a retrasar o que va a no estar de acuerdo al cronograma que había previsto en la etapa de preproducción, lo que implicaría, digamos, que no se estaría cumpliendo con lo planificado. Algo muy importante a entender sobre esta etapa es que si yo me encuentro en un momento en el que surja algún problema, es decir, algo que quería grabar o algo que quería retratar no sale como lo pensaba, lo ideal es resolverlo ahí, en la producción. Es una frase muy común en el audiovisual, es casi un meme decir se resuelve o se arregla en la edición o se arregla en postproducción. Como si la etapa siguiente, la que sigue, que vamos a ver en un momento, sería una solución mágica a todo problema que haya podido surgir. Por eso es importante que
en la etapa de producción contemos con todos los recursos técnicos, es decir, que la cámara ande bien, que el micrófono ande bien, que las personas anden bien, idealmente, para que así, digamos, no me encuentre con ningún problema cuando estoy en la etapa de postproducción, que postproducción sería una etapa en la que yo ya no estoy en el lugar en el que estaba grabando las cosas, no estoy con las personas con las que estaba grabando las cosas, es decir, no tengo manera de rehacer o recrear la situación. Y si lo hago, sería algo que estaría costando mucho dinero, sobre todo si estamos hablando de una producción audiovisual profesional, ya que implicaría juntar a todos los recursos humanos de nuevo, juntar todos los recursos técnicos e intentar arreglar algo que se podría haber resuelto antes. Finalmente, la etapa de postproducción, yo voy a comenzar a visualizar todo ese material que estuve grabando en la producción, todo ese material que estuve pensando en la etapa de preproducción y que ahora se traduce en imágenes concretas. Todavía no tengo todo este material totalmente procesado, es decir, se encuentra todavía crudo, son escenas sueltas, son secuencias sueltas, que ahora voy a tener que comenzar a cocinarlas, por así decirlo. Tomo todos los ingredientes que había determinado en mi receta durante el guión y comienzo a cocinarlos con aquellos elementos que conseguí durante la producción. Una de las etapas fundamentales en esta postproducción, además de visualizar que todos los elementos estén de acuerdo a lo que habíamos visto en el guión, es la etapa de la edición. La edición, que es un tema fundamental en este taller, ya que le vamos a dedicar un número grande de clases a obtener los conocimientos técnicos de editar un video. Es una etapa en la cual yo trabajo sobre el material grabado y le doy una especie de orden coherente, cohesivo, que siga un hilo conductor determinado. Ese hilo conductor yo ya lo había determinado en el guión. En este sentido, la edición me va a permitir reforzar esa estructura narrativa que yo primero traduje en palabras al sacar la idea de mi cabeza y ponerla en un guión. Es una etapa en la que también voy a incorporar otros elementos que no necesariamente estaban presentes en lo que fue la etapa de producción, como por ejemplo efectos sonoros, efectos visuales o también, digamos, títulos, subtítulos, etc. El resultado con el que nos encontraríamos luego de la postproducción sería ese producto audiovisual final, esa producción que está lista para ser visualizada por una audiencia. Y en este caso, si se trata de una producción profesional, entra en juego otra etapa que no siempre se menciona, que es la etapa de la distribución. Es decir, que hay alguien encargado o está la tarea de comenzar a trabajar porque esa producción audiovisual que tanto esfuerzo costó, que pasó por todas esas etapas, llegue al público ideal, es decir, que llegue a las diferentes pantallas que estábamos pensando. Esas son las tres etapas fundamentales del proceso de realización audiovisual, es decir, el proceso por el cual yo tomo una idea y termino con un producto audiovisual finalizado y listo para ser visualizado por mi audiencia. Ahora, algo fundamental que vuelvo a destacar es que estas son las etapas que se dan en un proceso audiovisual ideal. ¿Qué pasa cuando uno realiza otro tipo de producciones audiovisuales o tiene otro equipo de trabajo u otro ritmo de trabajo? Lo que pasa es que no siempre puede cumplir con estas etapas en el orden ideal que se dan. Es decir, no siempre va a poder tener el tiempo de tener una idea y sentarse a escribir un guión, no siempre va a tener el tiempo de organizar todos los recursos técnicos y humanos para que la producción sea un proceso sencillo y no siempre va a tener el tiempo necesario para poder editar el material de la manera adecuada que uno tenía en mente. Lo importante va a ser que cuando nos encontramos en una situación que no sea ideal o nos encontramos con un equipo reducido, como por ejemplo una sola persona, podamos tener la posibilidad de organizar ese escaso tiempo que tenemos lo mejor posible. Y una vez que uno le agarra la práctica a este tema de poder desarrollar una idea y transformarla en imágenes, no siempre va a tener que tener la necesidad de escribir un guión, ya que va a poder realizar en el proceso, es decir, con cámara en mano, una especie de traducción inmediata de las ideas a la imagen. Esto no quiere decir que teniendo la posibilidad o siendo la primera experiencia audiovisuales uno no tenga que pasar por la etapa de poner en escrito sus ideas. Eso es algo que nadie debería escapar, ya que esta práctica de poder traducir en palabras, de empalabrar primero las imágenes que tengo en la cabeza, traducir palabras o ideas abstractas a imágenes audiovisuales, es decir, imágenes que yo en la vida real voy a tener que conseguir o retratar de alguna manera. Esta cuestión de
ejercitar el desarrollo de una idea nos trae al segundo tema de este video, que es una técnica muy utilizada en la actualidad, que es el storytelling. El storytelling es una palabra de origen inglés que tiene dos partes: story, historias; telling, contar. Básicamente es una técnica narrativa que consiste en contar historias. Se trata de una técnica muy popular en la actualidad, pero que nos retrae a uno de los principios fundamentales del ser humano. Nos gusta contar y también nos gusta escuchar historias. Pero hoy en día nos encontramos con una situación muy particular, sobre todo en el audiovisual. Nos encontramos bombardeados, o al menos con mucha disponibilidad de diferentes productos audiovisuales. Es decir, muchas historias que están buscando encontrar nuestra atención, atraparnos y que los consumamos. Esto significa que yo voy a necesitar comenzar a desarrollar técnicas y estrategias que permitan que mi mensaje llame la atención del otro. Capaz esta perspectiva está muy vinculada a las redes sociales. Si uno puede hacer un poco de reflexión de las prácticas que tiene con sus propias redes sociales, sabe que cuando va bajando en el inicio, si algo no le llama la atención, si algún video particularmente no nos llama la atención, en los primeros 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, dependiendo de la atención de cada uno, pasamos de largo. Esto quiere decir que vamos a tener que buscar alguna estrategia para que, sobre todo si mi plataforma va a ser una red social, mi audiovisual atrape al otro. Es decir, que mi producción audiovisual que hice le importe al otro lo suficiente como para detenerse y dedicarle segundos, minutos, horas. Entonces les decía, el storytelling es una técnica muy interesante que nos va a permitir transmitir nuestras ideas de maneras más efectivas y que sobre todo interpelen a la audiencia. Muchas veces la persona no se va a enganchar con nuestra historia por una cuestión racional, sino que más bien la historia va a entrar por el lado emocional. Entonces, debido a la cantidad de contenido a lo que estamos expuestos las 24 horas del día, en las pantallas que consumimos, la tele, las pantallas de los celulares, el cine, bueno, hoy el cine no, vamos a tener que comenzar a desarrollar elementos diferenciadores en nuestra manera de contar las historias que permitan atrapar a nuestra audiencia ideal. Y para esto, digamos, el storytelling es una de las técnicas más utilizadas, ya que nos va a permitir comenzar a contar, adaptar y desarrollar historias de una manera distinta. El storytelling utiliza elementos muy específicos, fundamentales, pero no por ello menos importantes. Va a contar con personajes, con un ambiente, con un conflicto, con un mensaje o una idea, y va a volver a tener esa estructura de la que estábamos hablando al principio, que es la estructura que suelen tener la mayoría de las historias: un inicio, un problema y un desenlace. Contar buenas historias nos va a garantizar que nuestro material audiovisual sea único, o que al menos pueda ser diferenciado del resto. Como les decía, no siempre nos vamos a encontrar en las situaciones ideales para desarrollar un audiovisual, es decir, en el que podamos sentarnos a escribir la idea que tenemos y ponerla en palabras en un guión. Así que las pautas que nos pueda ofrecer el storytelling van a ser muy importantes. Y hay que entender que, si bien son elementos básicos, si ensayo y ejercito lo suficiente el desarrollo de cada uno de ellos, voy a ahorrarme mucho tiempo al momento que me encuentre con la cámara grabando lo que sea que quiero grabar, y voy a producir audiovisual de manera mucho más rápida y sin tener que invertir tanto tiempo. Uno de los primeros elementos que va a tener nuestro storytelling va a ser el mensaje. El mensaje va a ser esa idea madre que tengo detrás del audiovisual. Ya sea que quiero contar una historia ficticia, ya sea que quiero retratar algo que está sucediendo en la realidad, o simplemente quiero poder transmitir una idea, un spot publicitario, puede ser un spot de comunicación política, tiene que ver con aquella idea fundamental o aquel fin principal que yo tenga con mi audiovisual: conmover, convencer, entretener, sea cual sea. Y generalmente ese mensaje está compuesto por dos partes, que son las dos partes que son fundamentales en storytelling: el story, es decir, aquella historia que yo tengo en mente, y el telling, es decir, la forma en la que cuento esa historia. Generalmente, si el mensaje es fuerte, puede surtir efecto sin que el telling sea fuerte también. Es decir, yo puedo tener deficiencias en la forma en la que cuento la historia, sean por los recursos técnicos, sea por los conocimientos de manejo de cámara, sea por la edición, pero mi mensaje va a ser poderoso. Esto lo podemos ver detrás de muchos videos que se viralizan. Son videos que simplemente están contando una situación o una historia cotidiana. Pueden estar grabados simplemente con un celular, es decir, no están teniendo en cuenta toda esa etapa que tuvimos de la producción audiovisual ni las cuestiones técnicas, pero sí tienen un mensaje fuerte, poderoso, muchas veces conmovedor,
y lo que logran es el objetivo fundamental, que ese mensaje conmueva o que llegue a mucha gente. Lo fundamental va a ser que tengamos en claro nuestra idea y que tengamos también en claro la manera en la que la vamos a contar. Lo ideal es un balance entre el story y el telling, entre el mensaje y en la forma en la que cuento ese mensaje. El segundo elemento es el ambiente o contexto. Y cuando yo hablo de un ambiente o contexto, quiero decir que los hechos que voy a mostrar en mi audiovisual, sean ficticios, reales, están situados en un espacio y tiempo determinado. Los eventos que se describan en mi relato o mi idea tienen que suceder en algún lugar. Y esto me va a permitir situar lo que está pasando en mi video en un espacio y tiempo. Y esto nos trae a el siguiente elemento. Estas acciones que se están desarrollando, estas cuestiones narrativas, siempre tienen que estar centradas en el personaje. Y cuando yo hablo del personaje, no necesariamente hablo de un solo individuo o ni siquiera varios. El personaje puede ser un elemento central, que puede ser un objeto, que puede ser un determinado valor, que puede ser una determinada idea, un movimiento, que no necesariamente se plasme en un solo individuo. Pero sí tener en claro que cuando yo estoy hablando de una historia, estoy hablando de una narración que describe hechos, acciones que le suceden a alguien o algo. Entonces va a ser importante que pueda tener en claro esto. ¿Cuál es mi personaje? ¿Cuáles son mis personajes? ¿Cuál es el valor o el objeto que yo busco centrar la atención a través de mi historia? Y finalmente nos encontramos con el conflicto. El conflicto no necesariamente tiene que ver con alguna cuestión problemática, sino que tiene que ver con el elemento en la historia que genera la atención suficiente para que el público comience a interesarse en la historia. Es decir, que comienza a preguntarse qué va a pasar después. Cuando yo introduzco el elemento de conflicto, es el elemento que tiene que permitir o lograr que la audiencia comience a interesarse o a prestar una mayor atención a lo que sucederá después. Es uno de los elementos centrales cuando hablamos de cómo contar una buena historia que atrape. Si el conflicto no genera interés, no va a atrapar al que lo está mirando. Y si no genera interés, tampoco va a generar identificación o tampoco va a generar adhesión a la idea que yo quiero transmitir. Por eso va a ser muy importante que este sea uno de los elementos más trabajados del storytelling. ¿Cuál va a ser mi conflicto? ¿Cuál va a ser el elemento que yo voy a introducir que haga que al otro le interese mirar mi video? Una vez que tenemos en cuenta estas pautas que son más conceptuales que nada al momento de pensar en el storytelling, sí voy a comenzar a plantear una estructura determinada, que es una estructura narrativa muy conocida que habíamos mencionado, que es la del inicio, el problema y el desenlace. Si bien se trata de una estructura narrativa muy simple, ya que solo consta de 3 partes, se va a profundizar un poquito más en el material bibliográfico. Ahí vamos a encontrar diferentes maneras de comprender la parte de una historia. Está, por ejemplo, la estructura de las historias que cuenta Pixar, que suele tener una presentación, suelen tener una jornada y suelen tener un cambio. O también nos encontramos con una estructura que tal vez no la conozcamos con ese nombre, pero que la presenciamos en nuestra vida, que es la del viaje del héroe. El viaje del héroe, desarrollado por Joseph Campbell, nos habla de 12 pasos que todo personaje principal que se presenta como el héroe va a recorrer a lo largo de su historia. Y esto vamos a poder verlo presente en la mayoría de las películas que conocemos, ya sea Harry Potter o La Guerra de las Galaxias. Siempre vamos a encontrarnos con una historia en la cual nos vamos a situar desde el punto de vista de un personaje principal, a quien vamos a plantear como héroe, y que va a atravesar toda una serie de cambios en su rutina cotidiana, en su vida, y que va a tener un desenlace final en el cual se produzca algún tipo de cambio en esa rutina. La idea que tenemos con estas diferentes propuestas de estructuras narrativas es que cuenten con varias opciones de cómo estructurar su historia. Estructurar nuestra historia no solamente nos va a permitir ordenar nuestras ideas, sino que también nos va a permitir que la persona que está mirando se encuentre con una secuencia narrativa que pueda generar una identificación sencilla. Cuando hablamos de una identificación sencilla nos referimos a que la mayoría de nosotros conocemos las historias desde el principio de nuestra vida. Cuando somos chicos nos leen cuentos. Una vez que crecemos vamos leyendo nosotros, o también cuando comenzamos a socializar, comenzamos a contar nuestras historias, a escuchar historias de otras personas, el chisme de un amigo, el chisme de un barrio, y son todas historias que van a contar con una misma estructura. Se van a presentar las condiciones de una situación particular que se dio, va a haber personajes que protagonizaron esa situación,
puede llegar a haber un conflicto o situación que logró que se llegue a un determinado desenlace o al fin de una historia. El storytelling nos va a permitir ejercitar y desarrollar nuestra parte más creativa en el momento de pensar una historia, o al menos de desarrollar una idea con el fin que tengamos. No solamente nos va a permitir desarrollar la cuestión narrativa, sino que muchas veces la cuestión narrativa va de la mano de la cuestión técnica del lenguaje audiovisual. Voy a encontrar nuevas maneras de contar esta historia a través de la manera en la que empleo ese lenguaje. Distintos ángulos, distintos planos, distintos movimientos de cámara. En fin, esta técnica tiene como objetivo fundamental que yo ejercite mi creatividad al momento de contar una historia. Y una manera muy buena también de ejercitar nuestra creatividad es comenzar a analizar o reflexionar un poco más acerca de aquellas historias que nos atrapan. Si una historia me interpela, tengo que comenzar a pensar qué recurso utilizó para que me interese, qué tipo de mensaje me transmitió, de qué manera ese mensaje fue transmitido, ya sea por recursos técnicos o recursos creativos o artísticos. Comenzar a analizar un poco más el audiovisual que consumimos cotidianamente. Si tengo una serie favorita o una película favorita, ¿por qué es mi favorita? ¿Qué me gusta? Si yo tengo la manera de analizar y señalar esas cuestiones, tal vez pueda implementarla en el audiovisual que yo mismo produzca. Es decir, utilizar los recursos y estrategias que tanto me gustan en mis propias producciones y tal vez a la otra persona también le gustarán. Para finalizar, ¿por qué va a ser tan importante que yo pueda crear un audiovisual que sea creativo, que sea atractivo? Tenemos que entender que la plataforma a la que la mayoría de nosotros vamos a llegar pueden llegar a ser las plataformas digitales de las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, Twitter o YouTube. Voy a tener que crear un audiovisual que va a estar compitiendo con literalmente millones de contenidos similares. ¿Qué elemento diferenciador puedo agregarle yo para que ese contenido compita por la atención de mi público media audiencia? Es una cuestión que no tiene una solución concreta ni una fórmula, sino que simplemente son pautas y consejos que podemos encontrar en el storytelling. El storytelling simplemente nos ofrece distintos criterios de pensamiento o pautas que pueden llegar a modelar nuestro proceso creativo. Pero son simplemente eso, consejos. No hay ninguna fórmula que va a decir que si contás este audiovisual utilizando este y este elemento, sí o sí la otra persona lo va a ver. Va a depender mucho de la creatividad, de la fuerza del mensaje y muchas veces también del público con el que yo esté interactuando. Eso fue todo por la videoclase de hoy. Les recuerdo algunas cuestiones fundamentales. Toda esta información y contenido del que hablamos en los videos está disponible en dos plataformas, la plataforma Wakurari Más y la plataforma del aula virtual de Google Classroom. En ambos casos van a poder acceder a todo el material que hacemos mención en el video y también poder acceder a las actividades que vamos a estar planteando para cada una de estas etapas que estamos desarrollando. Así que hasta la próxima.